Maroto por la invitación realizada a participar en estos espacios de webinar. Para nosotros es un honor estar presentes aquí y compartir este espacio con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y acompañarnos en esta tarde. Bueno, me gustaría presentarnos. Ante todo, nosotros somos Ecuador Construye Accesibilidad. Somos un equipo que, bueno, ya tiene cerca de un año de trabajo. Estamos conformados por 4 personas. La arquitecta Pamela Villacrés, con quien hoy compartiremos este espacio. Y aprovecho la oportunidad también para presentar al resto de mis compañeras, la arquitecta Nora Oquendo y la arquitecta Erika Quesada, quienes conformamos todo el equipo de Ecuador Construye Accesibilidad. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla, por favor. Cualquier pregunta o mensaje vamos a estar pendientes del chat. Si tienen algún tema, por favor, nos podemos comunicar por ahí. Y ya el resto de preguntas al inicio, Denis nos había colocado algunas normas para manejarnos de mejor manera dentro de este espacio. Básicamente era que mantengamos silenciados nuestros micrófonos, todas las preguntas se realicen por el chat y las iremos contestando posteriormente. Bien, bueno, vamos a compartir. Denis, por favor, si me puedes ayudar autorizándome para compartir la pantalla, por favor. Por favor, esperamos un segundito para poder compartir la pantalla. Nos dice una persona desde España que no nos escucha. No sé si el problema persiste o... perdón. Espero que todos nos puedan escuchar. No sé si sigue ese problema con la persona que nos estaba escribiendo justamente desde España. Perfecto. Vamos ahora sí a compartir la pantalla. Listo. Bueno, como comentaba, nosotros somos Ecuador Construye Accesibilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de beneficios del diseño universal. Los temas con los cuales vamos a abordar el día de hoy son conceptos generales sobre lo que sería la accesibilidad y el diseño universal. Hablaremos también de los criterios de algo que es sumamente importante para entender todo el tema de la accesibilidad. ¿A qué hace referencia la cadena de accesibilidad? ¿Cuál sería el caso de estudio? También haremos veremos y verificaremos algunas regulaciones turísticas existentes aquí en Ecuador y también tomaremos el tema de la accesibilidad universal y en relación al COVID-19, que es el momento actual. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con todas las personas que están aquí presentes. Me gustaría, bueno, ahí sí les voy a pedir que nos ayuden desactivando sus micrófonos para que participen un poco. Al momento no tengo acceso al chat, pero sí me gustaría escucharlos y después vamos silenciándolo otra vez para tener una participación activa de todos. Como les decía, antes de avanzar, me gustaría que me comenten o que cierren un momento los ojos y me digan y me cuenten qué es lo primero que viene a su imaginación cuando yo les comento o yo hablo de discapacidad y accesibilidad. Por favor, cerremos un momento los ojos, un par de segunditos nada más y ¿qué es lo que primero les viene a la mente cuando yo hablo de discapacidad, cuando hablo de accesibilidad? Por favor, no sé si alguien quisiera comentarnos qué es lo que primero ha visto en su cabeza o ha pensado en su cabeza o qué es lo que se ha imaginado. Podemos ir desactivando, por favor, los micrófonos, las personas que quieran participar. Nos gustaría contar con su participación activa en este tema. Sean sinceros, no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, no hay respuesta correcta o respuesta incorrecta. Todas las respuestas son válidas y justamente para eso estamos el día de hoy, para compartir con ustedes y para compartir entre todos. No sé si alguien me quisiera comentar, un par de personas que me quisieran comentar qué es lo primero que han imaginado cuando escucharon estos dos términos o escucharon uno de los dos y por qué especialmente. A ti, María Augusta Erazo menciona que la discapacidad es un rasgo más de la diversidad humana. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, tal vez? Buenas tardes, Carlos les saluda. Mucho gusto, Carlos. Coméntanos, por favor. Sí, en mi caso, yo en el momento que cerré los ojos, me imaginaba con una discapacidad, diríamos, física.
Ya, Iba en una silla de ruedas y cuando ya quería subir a la vereda, no podía porque no había una rampa, no había alguien que me ayude, o sea, me encontré estancado ahí. Eso fue lo que, o sea, lo que yo vi el momento que cerré mis ojos. perfecto. Muchas gracias, Carlos. Tal vez una persona más que nos pueda compartir su criterio, su opinión. No sé, tal vez si tenemos algo en el chat o si alguien Buenas más. tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Soy Jimmy Caballero. Los saludo desde Colombia. Mucho gusto, Jimmy. Bienvenido. Gracias. Coméntanos, por favor. Bueno, básicamente yo veo que son habilidades diferentes, ¿sí? Perfecto, perfecto. Habilidades diferentes. Muy bien, muchas gracias. Yo, Bueno, ¿cómo está? adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Córdoba. Les saludo desde Cuenca. Diego, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Lo primero que me viene a la mente es mi vivencia diaria. Yo tengo un joven con discapacidad intelectual y es un aprendizaje constante. Ahora es una experiencia muy complicada y necesitamos estos conversatorios para generar espacios en donde nuestros hijos tengan una mejor condición de vida, que haya aceptación por parte de la sociedad, que haya una comprensión de la discapacidad. No es una condición de vida, la discapacidad es una complicación, no por la discapacidad de mi hijo, es por una dificultad que tiene la sociedad en comprender la capacidad de mi hijo. Por ahí creo que va la Exactamente. accesibilidad. Ok, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, perfecto. Muchas gracias por los aportes de las personas que han compartido con nosotros. Justamente íbamos a eso. Cuando hablamos de discapacidad y de accesibilidad, pueden haber muchísimos conceptos y muchas ideas que vienen a nuestra cabeza, pero la verdad me complace mucho conocer que hay una gran diversidad de conceptos. Que desde hace algunos años hasta acá las personas van entendiendo de qué se trata y que ya no lo identifican netamente con un grupo en particular o con unas necesidades específicas. Para seguir avanzando, me gustaría comentarles un poco cómo ha ido este cambio de perspectiva, justamente lo que les comentaba y los comentarios que nos han expuesto nuestros compañeros. Cómo ha ido evolucionando el tema de la discapacidad desde el tema de la exclusión hacia el tema de la inclusión y de la época actual. No podemos hablar netamente de una plena inclusión, pero sí hemos logrado grandes avances en este tema. Vamos a abordar un poco los modelos de la discapacidad. Hemos enmarcado los más representativos, digamos, y los principales. Vamos a empezar explicando un poco qué es el modelo de prescindencia. Podríamos decir que este modelo de prescindencia existe desde que el ser humano es humano, podríamos decirlo, desde que habitamos la Tierra misma. Básicamente el modelo de prescindencia lo que nos transmite es que había un tema de marginación contra las personas con discapacidad o que presentaban algún tipo de discapacidad, o sea intelectual, sea visual, sea auditiva, cualquier tipo de diferencia con el resto de la sociedad, entre comillas diferencia. Se constituían en personas que eran una carga para la sociedad o incluso una carga para sus familiares o las personas que los rodeaban, para la sociedad misma. En muchas ocasiones se lo consideraba como un castigo de los dioses o incluso se atribuía esto a que eran posesiones demoníacas o que se constituían en entes diabólicos las personas que tenían discapacidad, lo que llevaba a que muchas veces los mataran, los sacrificaran, se deshicieran de esas personas porque los consideraban seres anormales. Uno de los claros ejemplos que existe de la prescindencia es Lucio Séneca, que en aquel entonces era un filósofo romano, que mencionaba a modo general, se los digo muy a modo general, que ellos mataban, se sentían orgullosos de ese proceso, que mataban, sacrificaban a todas las personas, sean niños, sean adultos, de cualquier edad, sean mujeres, sean ancianos, de cualquier edad los mataban y los sacrificaban, porque decían que ellos no era un tema de inhumanidad, sino más bien lo justificaban como un tema de raciocinio porque querían separar lo que estaba dañado de lo que era saludable. Básicamente ahí podemos ver una concepción muy, muy clara de lo que era el tema de la prescindencia.
Después hablaremos del modelo médico o modelo rehabilitador. Este modelo básicamente surge a partir de la Segunda Guerra Mundial o tras la Segunda Guerra Mundial. Entenderemos todos que después de un conflicto bélico de tanta relevancia, habían muchas personas que antes no tenían una discapacidad, pero por estos temas bélicos empezaron a adquirir una discapacidad porque sufrieron muchos daños en sus cuerpos. Entonces, ¿qué surgió ahí? ¿Cuál fue el cambio de visión desde la presidencia al modelo médico? Que empezaron a verlos ya como una víctima, como una persona que tenía una enfermedad, que debían pasar un proceso de normalización o de rehabilitación para que puedan formar parte de la sociedad, que se constituían en personas que necesitaban caridad o que se constituían netamente en beneficiarios de programas, es decir, en una carga a la sociedad. Como vemos, a pesar de que existen ciertas diferencias, obviamente ya no hay un tema de asesinatos de las personas, aún siguen siendo constituidos como una carga. Y posteriormente, desde los años 70, empezamos a hablar ya de un modelo social o de diversidad. Ahí es cuando ya realmente empieza a cambiar la sociedad. Las Naciones Unidas, por ejemplo, empieza ya a trabajar en un tema de creación de documentos que permitan constituir a las personas con discapacidad como ya sujetos de derecho, que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. Se convierten en personas que ya participan activamente en las diferentes actividades de la sociedad, son figuras públicas, ya son considerados como personas que pueden contribuir a la sociedad, que ya no son seres pasivos, sino pasan de la pasividad a la acción, a ser parte de la diversidad humana. Y justamente por eso lo englobamos en social y diversidad. Igual en este tema, en el modelo social y de la diversidad, empieza a surgir también el tema del símbolo internacional de accesibilidad, el SIAM. Como pueden observar en la parte inferior izquierda de sus pantallas, hay dos pequeños símbolos, que podemos decir que son la evolución del símbolo internacional de accesibilidad que muchos conocemos. Posiblemente en el pequeño ejercicio que hicimos al inicio, las personas que cerraron los ojos, en algún momento tal vez una de ellas pudo imaginarse el símbolo internacional de accesibilidad, que es la personita que va en su silla de ruedas y está en una posición muy estática. Y tiene toda la razón, es un símbolo que es identificado netamente con discapacidad, pero realmente lo que significa es un símbolo internacional de accesibilidad. El primer símbolo que vemos, que dice 2010, fue una evolución de ese símbolo. Lo que se pretendía con esto es que se identificara que las personas con discapacidad no son seres pasivos, sino que pueden ser seres activos. Lo que se motivaba con una persona que está en la silla en movimiento es que puede realizar alguna actividad adicional, que no son seres pasivos. Eso es lo que se pretendía con ese símbolo. Y a partir del 2014-2015 se evolucionó ya al logotipo de accesibilidad, que es la persona que está con los brazos extendidos como si fuera una figura de Vitruvio, que básicamente, como podemos observar, no tiene ningún tema de discapacidad o no representa ninguna discapacidad, sino es una persona como cualquier otra persona, pero que lo que se quiere es representar que es un tema de accesibilidad en relación a eso. Y también relacionado con todo este tema, podemos hablar del lenguaje positivo cuando hablamos de discapacidad. Todos en nuestra vida, en algún momento de nuestro recorrido, de haber conocido personas o compartido, escuchado, leído y visto cosas, hemos usualmente escuchado términos como discapacitados, minusválidos, el cojito, el mudo, el cieguito y cosas por el estilo. Como ven, estos términos están muy relacionados con el modelo médico y modelo rehabilitador, porque lo que se basan es netamente en el tema de víctima o una persona que posee una enfermedad. Pero justamente con el tema del modelo social y de diversidad se pasó a un tema ya de inclusión, de utilizar un lenguaje positivo sobre la discapacidad. Cuando hablamos con discapacidad, lo que tratamos ahora es de priorizar qué es una persona, que detrás de una discapacidad existe una persona. Es decir, ahora los términos correctos son persona con discapacidad, sea una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad auditiva, una persona ciega, pero siempre recalcando que detrás de eso hay una persona.
Por lo tanto, ahora es casi impensable escuchar el término de discapacitado, de minusválido, sino ya nos vamos al tema de persona con discapacidad. Incluso ya movimientos mucho más recientes a nivel de Europa lo que tratan es de incorporar una nueva terminología que es la diversidad funcional y que es el modelo de diversidad que también se integra dentro de eso. Porque ellos mencionan que al final, sí, dices persona, pero sigues mencionando que es una persona con discapacidad y lo sigues refiriendo en ese término. Entonces ellos lo que proponen es que se cambie a un tema de diversidad funcional. Sin embargo, todavía no ha sido aprobado como algo oficial, digamos, desde la ONU, que he trabajado también por el tema de la discapacidad. Entonces seguimos en un proceso de evolución y continua actualización en este tema. Cuando hablamos de accesibilidad y diseño universal, afortunadamente sí hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando en este concepto y afortunadamente las personas ya no lo relacionan netamente con la discapacidad o con una persona en silla de ruedas, que es lo usualmente que se hace. No es así. La accesibilidad, lo que hay que tener muy claro es que la accesibilidad y el diseño universal deben ser relacionados con un grupo amplio de la sociedad y podríamos ratificar y mencionar que es toda la sociedad en general. Por ejemplo, hablamos de cualquier persona que pueda tener alguna movilidad reducida, no necesariamente una discapacidad, pero por ejemplo, una persona adulta mayor que con el paso de los años, igual todos pasaremos por una etapa similar, ya tienen una movilidad reducida, pero es más por el tema del paso de la edad que porque llegan a adquirir una discapacidad. Por ejemplo, en el caso de un niño, podemos poner el ejemplo del caso de un niño pequeño y en relación a una cerradura de pomo. Para un niño pequeño, en ese contexto, si está en una habitación y la puerta está cerrada y necesita salir por A o B por una emergencia y la cerradura es de pomo, pero si es un niño pequeño, va a ser mucho más difícil para él manipular ese objeto, no porque el niño presente una discapacidad, sino porque todavía por su edad presenta una movilidad reducida, porque no tiene la suficiente fuerza como para manipular tal objeto. Lo mismo pasa con el resto de las personas e incluyendo a las personas con discapacidad. Pero, ¿qué es en sí la accesibilidad universal per se? La accesibilidad universal conceptualmente explicada es la condición con la que deben cumplir los espacios, productos y servicios para que estos puedan ser usados por todas las personas en condiciones de igualdad que cualquier otra persona, tengas o no tengas una discapacidad. Básicamente ahí en esa parte se enfoca la accesibilidad universal y en crear servicios para que puedan ser usados por todas las personas. Recordemos que muchas veces cuando hablamos de accesibilidad universal, en el caso de los profesionales, lastimosamente, si hablamos de accesibilidad universal, automáticamente piensan que es igual a una persona con discapacidad y a una rampa y no hay más, pero es algo sumamente equivocado, perdón. La rampa es apenas un mínimo componente del entorno que podría ayudar en el tema de movilidad, pero no es eso la accesibilidad. Cuando hablamos del diseño universal, podemos hacer referencia de un gran arquitecto, un pionero en el tema del diseño universal, que fue el arquitecto Ron Mays, un arquitecto estadounidense que era usuario de silla de ruedas. Él fundó el Centro de Diseño Universal y a partir de su equipo de trabajo pudieron formular estos 7 principios del diseño universal. El uso equitativo. ¿Qué es lo que quiere decir el uso equitativo? En la fotografía podemos observar unas 2 personas adultos mayores, no necesariamente con una discapacidad, pero tienen una movilidad reducida. Ellos están recorriendo un espacio mediante una rampa. Es decir, que tenemos una opción para su movilidad, pero en la parte posterior existe también unas escaleras para las personas que quieran recorrer ese espacio por ese elemento. El uso equitativo lo que nos quiere transmitir es que todos los elementos deben poder ser usados por las personas independientemente de su condición, independientemente de si tengas o no tengas una discapacidad. Tiene que darte la oportunidad de usar ese elemento desde diferentes formas, garantizando que puedas acceder a un espacio de la misma forma que lo haría cualquier otro. En este ejemplo muy claro es un edificio que tiene un acceso mediante unas escaleras, pero tiene también un acceso secundario al cual se puede acceder mediante una rampa. La flexibilidad, uno de los ejemplos más claros y más universales que podemos tener en este punto es el uso de un bolígrafo, de un esfero, de un lápiz o como lo llamemos en los diferentes países,
porque puede ser usado por una gran mayoría de personas. Digamos que una persona zurda puede usar un esfero de igual manera que lo haría una persona que no es zurda. Ahí existe la flexibilidad de uso para todas las personas. Un uso simple e intuitivo. En la fotografía podemos observar el botón para solicitar la parada de un autobús. Igual tiene un contraste con el tubo donde se encuentra colocado y el botón se encuentra marcado de color rojo para que sea más fácil de identificar. El uso simple e intuitivo lo que nos permite es que los elementos, más bien lo que nos transmite o lo que nos quiere decir es que el uso debe ser de una forma muy amigable, que debe transmitirte la forma en la que debe ser usado de una forma muy sencilla para que todos lo podamos entender. Por ejemplo, los interruptores de luz en nuestras casas. Es mucho más fácil identificar un interruptor dentro de nuestros hogares si poseen una luz piloto. ¿Qué pasa si tenemos toda la casa a oscuras, nos levantamos a medianoche y queremos prender una luz, pero si no hay algo que nos identifique dónde está ese objeto, pues estaremos tanteando toda la pared hasta que podamos encontrarlo? Sin embargo, si tenemos una pequeña luz, lo va a ser más simple y más fácil de usar. Lo vamos a encontrar con mucha más facilidad. La información perceptible quiere decir que mediante todos nuestros sentidos podamos acceder a esa información, que podamos entenderla de una manera más sencilla, que por ejemplo, dentro de una institución, dentro de un espacio de servicios públicos, las personas con diferentes tipos de discapacidad o que no tengan ningún tipo de discapacidad puedan hacer uso de esa información de una manera mucho más fácil y más sencilla para ellos. Por ejemplo, la señalética, que puedes tener un alto relieve o puede tener braille para que puedan ser usados por las personas ciegas, que el tamaño de la tipografía sea lo suficientemente grande para ser distinguida por todas las personas, si llevas gafas, no usas gafas o si las olvidaste en casa, que puedas leerlo fácilmente y puedas distinguir esa información. Tolerancia al error. Creo que en esto el ejemplo más claro que podemos tener es un computador, el teclado de un computador. Digamos que el computador, las personas que estén empezando a usar o que en su momento nosotros hayamos empezado a usar, había cierto temor de aplastar tal vez o de oprimir una tecla que llegue a dañar o llegue a estropear el computador. Imagínense si en los teclados de nuestros computadores existiera una tecla que si por A o B la oprimes por un error, pase a una etapa de autodestrucción. Sería algo inimaginable que el resto de personas en algún momento tengamos la suficiente confianza como para llegar a usar un computador sin aplastar esa tecla. Entonces, la tolerancia al error lo que significa básicamente es que podamos usar un elemento y que a pesar de que lo podamos llegar a manipular de una forma errónea, no nos cause ninguna consecuencia a la persona que está detrás de usar ese elemento. Bajo esfuerzo físico. Podríamos aquí tomar el mismo ejemplo que ponía hace un momento sobre el niño con la manija tipo pomo. La manija tipo pomo para un niño o una persona tal vez que tiene, por ejemplo, un problema de artritis, artrosis, o tal vez si, por ejemplo, posee una prótesis o no posee uno de sus miembros, pueda manipular un elemento de forma más sencilla para salir de una habitación. Porque si, por ejemplo, si hablamos de una persona que no tiene una de sus extremidades, podría manipular la manija de la puerta mediante su codo. Si un niño es pequeño y no tiene todavía la suficiente fuerza como para manejar para manipular la cerradura de pomo con sus pequeñas manos, con la fuerza suficiente, podría hacerlo de una manera más sencilla desde una cerradura tipo palanca. Lo mismo pasa con el tema de las griferías. Tal vez un ejemplo un poco más común en esta época que hemos tenido que permanecer en casa es al momento de lavar los platos. Todos ayudamos en casa, ¿verdad? Todos vamos a lavar los platos, estamos con las manos o con los guantes llenos de jabón y se nos olvidó poner alguna cosa dentro de lavaplatos y necesitamos cerrar la grifería, pero con la mano llena de jabón y eso nos va a dificultar hacerlo, pero sería mucho más sencillo si podemos manipularlo solamente con una manija tipo palanca. Y tamaño y espacio para el uso. En este caso podemos poner un ejemplo claro, por ejemplo, podría ser una puerta, por ejemplo, el ancho de una puerta. ¿Qué pasa si un espacio, si una vivienda, si un hotel, si cualquier espacio tiene una puerta súper angosta que sean de unos 60, unos 70 centímetros y a posterior ese espacio lo va a utilizar una persona de talla grande o una persona usuaria de silla de ruedas? Si es una puerta sumamente angosta, esa persona no va a poder pasar por ese espacio, por lo cual no está adaptado a la gran cantidad de usuarios que podemos existir.
Hay que tener en claro también que en el tema del diseño universal, si bien abarca una gran cantidad de personas y como su concepto desde la parte conceptual nos indica que todos los elementos deben ser diseñados de tal forma que no se necesiten adaptaciones especiales para que puedan ser usados por la mayoría de personas, nunca se va a abarcar el 100% de las personas, porque vemos tantas personas como colores puede existir en el mundo. Pero siempre se tienen que tomar las medidas o las precauciones necesarias para que puedan se adapten a la mayoría de usuarios. Por ejemplo, hablamos de una estación de trabajo. Digamos que tenemos una estación de trabajo, si es que yo tengo un elemento tipo faldón, que es un elemento vertical que cubre la parte del escritorio, una persona usuaria de sillas no se va a poder acercar lo suficiente a la superficie de trabajo como para poder hacer uso de ese elemento. Pero si yo quito ese faldón, lo va a poder usar la mayoría de personas. Lo mismo ocurrirá con la altura, por ejemplo, de mostradores de diferente mobiliario que sirve para la atención al usuario. Si a una persona de pie le llega el mostrador hasta la altura del pecho, ¿qué pasa con una persona de talla baja? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las personas que usan una silla de ruedas y que no van a alcanzar a observar lo que está pasando sobre eso? Y la persona que está detrás del mostrador tampoco va a poder acceder a la persona que está frente a él. Entonces, ese tipo de elementos son los que se deben considerar en general como para hablar de un diseño universal. Si bien hacemos una comparación entre accesibilidad universal y diseño universal, podemos observar que son conceptos muy similares, pero al final son diferentes. Podríamos decir que el diseño universal es un amplio paraguas que abarca la accesibilidad universal, porque si analizamos los 7 principios que tiene el diseño universal, estos principios, si son colocados desde el inicio, desde la concepción misma, desde el diseño de un producto, ya sea de un servicio, ya no necesitaremos hablar de accesibilidad universal, porque todo puede ser usado por el resto de las personas sin necesitar esa condición de que sea accesible, porque ya sirve para la universalidad de las personas, siempre y cuando tomando en cuenta lo que mencionaba, que no habrán casos muy puntuales en los que el diseño universal sí va a requerir ciertas adaptaciones para que puedan facilitar el uso a otras personas. Y es ahí donde radica la accesibilidad y el turismo dentro del tema del turismo inclusivo. Ahí es su importancia. Como podemos observar, la accesibilidad no está enfocada netamente en las personas con discapacidad, no está enfocada netamente en la construcción de una rampa, sino abarca a la gran mayoría de la población. Nosotros en algún momento pasaremos a una etapa de vejez donde tendremos una movilidad reducida. Una mujer embarazada tendrá movilidad reducida. Tal vez los turistas que visitan las ciudades con sus grandes maletas también requieren el tema de accesibilidad, o los trabajadores de nuestras ciudades que van con sus grandes equipamientos y sus carritos de trabajo empujando las cajas y los artefactos que necesitan trasladar de un lugar a otro, son beneficiarios de la accesibilidad universal, y mucho más cuando hablamos del tema de turismo. A nivel mundial, se ha comprobado, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, que del 2000 al 2050, las personas que tienen más de 60 años, a partir de los 60 años, duplicarán su porcentaje, que pasará desde el 11% hasta el 22% de la población. El 15% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad, y entre 110 y 190 millones de personas a nivel mundial tienen algún problema de movilidad reducida. Entonces, como podemos observar, es un amplio porcentaje de las personas a nivel mundial que se verían beneficiados con temas de accesibilidad. Al final, todos nos veremos beneficiados en algún momento. Consideremos que la accesibilidad universal va a ser imprescindible para el 10%, necesaria para el 40% y cómoda para el 100% de la sociedad. Al final es algo que nos va a beneficiar tarde o temprano a todas las personas. Y ahí es donde se relacionan también los temas del criterio DALCO. Los criterios DALCO básicamente son el acrónimo de las palabras deambulación, aprehensión, localización y comunicación. ¿Pero qué son todas estas actividades? Pues básicamente son, así en resumen, las formas básicas de actividad humana. Cuando hablamos de deambulación nos referimos a todas las actividades que sean de movilizarse, de ir desde un punto A a un punto B, caminar, recorrer un espacio. Cuando hablamos de aprehensión,
sería todo lo que es manipulación, coger un objeto, manipular algo, lo que hablábamos, por ejemplo, del niño pequeño con el pomo, el utilizar los diferentes elementos de griferías, tipo palanca, todo lo que sea manipular, todo lo que sea utilizar nuestras manos para manipular esos elementos. La localización, básicamente la señalética y la señalización que nosotros deberíamos utilizar dentro de los espacios, dentro de un hospital, dentro de una institución pública, que nos permita conocer dónde se encuentra situada cada cosa. Si yo entro a una institución que no conozco y es la primera vez que voy, pues me sería muy útil conocer si en el lado A, en el lado B, está mi punto de conexión. Y el tema de comunicación, básicamente, es la recepción de información desde otro punto. Lo ideal es que siempre exista un punto de información que me permita tener datos, información que me dé información básica de cómo puedo movilizarme, hacer un trámite, moverme de un lado a otro o localizar algo. En el tema turístico, las oficinas de información turística serían imprescindibles. Y todo esto nos lleva a la construcción de la accesibilidad universal en sí. De este tema de los criterios DALCO surge justamente el tema de las condiciones de accesibilidad. Para que se cumpla toda la accesibilidad universal, tenemos que cumplir todos los criterios que antes hemos visto y también debemos considerar que siempre debe existir 3 condiciones fundamentales, que son la seguridad, la autonomía y la comodidad. Seguridad es realizar una actividad sin que la persona pueda correr ningún tipo de peligro. El ejemplo más claro de esto sería los bordillos de las aceras que suelen estar pintados de amarillo. Esto serviría para que una persona pueda identificar si tiene deficiencia visual o si simplemente va un poco despistada por la calle, puede identificar dónde empieza la calzada y dónde termina mi acera. Esto ayudará a que esa persona pueda estar pendiente y evitar cualquier tipo de peligro. La autonomía, es decir, que una persona puede realizar una actividad de forma independiente, por sí misma, sin ninguna asistencia. Un ejemplo de esto podría ser un baño accesible, donde tenemos todos los elementos y el espacio necesario para que una persona que va en una silla de ruedas pueda realizar un giro de 360 grados y utilizar el espacio de forma autónoma e independiente, sin ningún tipo de asistencia adicional. La comodidad es básicamente lo que dice, darnos la satisfacción de hacer uso de un espacio de una forma sencilla, sin mayores riesgos, va muy ligado, como vemos todos estos elementos, a los 7 principios del diseño universal. Por ejemplo, no sé si cuando hemos ido al cine, muchos cines dicen que son accesibles porque simplemente tienen marcados en su primera fila puestos reservados para personas con silla de ruedas, pero siempre están en la primera fila. Y no sé, tal vez si alguno de ustedes en algún momento, por curiosidad o simplemente por saber lo que se siente estar tan cerquita de la pantalla, se ha quedado ahí un momento para tratar de ver la pantalla. Pero después de un par de minutos va a ser súper incómodo porque va a tener que estar siempre con la cabeza súper levantada. Imagínense aguantarse eso 2 horas en una película, va a ser imposible. Todos estos temas nos llevan a la construcción de una cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad está constituida por todos la seguridad, la autonomía y la comodidad en sí, y también por diferentes elementos que van a hacer que se unan. Podríamos decir que son pequeños eslabones o son pequeñas piezas que se van uniendo entre sí para lograr construir una cadena. Es muy similar a lo que sería una cadena normal que podemos tener de bisutería. Ustedes ven que en una cadena tienen pequeñas piecitas que se van formando para construir y para tener unidad la cadena. Si una de esas pequeñas piezas se rompe, pues la cadena ya no sirve. En este concepto es básicamente lo mismo. La idea de la cadena y el concepto de la cadena es que yo me pueda desplazar desde un punto A hasta un punto B y que mi recorrido sea continuo, que no tenga ningún tipo de interrupción en ese recorrido. Pero si yo tengo una pequeña ruptura ahí, mi cadena deja de funcionar. Lo que debemos tener en cuenta en estos puntos, lo más importante es, por ejemplo, que me permita arribar al espacio, lo veremos así de forma muy general, después ya sería un poco más específico, pero lo veríamos así en modo general, que sería el arribo al espacio. Es importante que la persona pueda arribar al espacio. Una vez que ha arribado al espacio, ingrese al espacio, pues ya sea por unas escaleras o por una rampa, que se pueda internamente desplazar por cada uno de los espacios, sea por los pasillos, por las habitaciones, y haga uso de cada uno de los espacios. ¿Qué pasa si yo entro y el baño no es accesible? No voy a poder hacer uso de ese espacio, por lo tanto no me sirve si el resto está bien.
Si ese punto se rompe, la cadena se rompe y ya no es accesible, ya no me sirve para el propósito que es incluir a todas las personas. Los elementos que comprenden justamente este tema de los eslabones, que es lo que les decía, que son las pequeñas piezas que al final unen todo el tema de la cadena de accesibilidad. En el turismo, básicamente, vamos a hablar de tema de planificación, es decir, que yo desde la comodidad de mi hogar voy a planificar mi viaje y lo voy a hacer desde mi página web. ¿Qué requisitos necesito yo tener en esa página web? Pues si yo tengo una deficiencia visual alta, lo que voy a requerir es que la persona, que la página web me dé la posibilidad de aumentar un contraste, de cambiar el tamaño de las letras, de cambiar las letras para poder visualizar de mejor manera esa información. O que la agencia de viajes tenga los servicios necesarios para ofrecerme a mí si yo tengo alguna discapacidad. En el transporte de llegada y salida, bueno, básicamente se tomará en cuenta el tema de infraestructura, que tenga las aceras contengan elementos que me permitan circular de forma continua, es decir, vados o las rampas peatonales, para que yo pueda circular sin ningún tipo de obstáculo. Vehículos que estén adaptados a recibir a una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. En el tema de alojamiento será ya netamente la infraestructura hotelera. Ahí lo que se tiene que tener en cuenta es básicamente el tema de disposición de los espacios para que sean accesibles a una persona con algún tipo de discapacidad. Es decir, que el espacio cuente con habitaciones accesibles, baños accesibles, que cuente con ascensores, etc. En el caso de los restaurantes, es un tema ya de servicio en sí. Lo primero que se debe tener en cuenta dentro de los restaurantes es que el espacio sea lo suficientemente ancho para que una persona con un producto de apoyo, ya no necesariamente con una silla de ruedas, pero por ejemplo con unas muletas o con un andador, pueda transitar de forma segura entre las mesas hasta ocupar su espacio. Al momento de pasar la carta del menú. Lo importante ahí es, por ejemplo, que podamos tener información en diferentes formatos, que exista tal vez una carta braille o que tenga macrocaracteres para que puedan ser usados por diferentes tipos de usuarios. Pero ¿qué pasa si no tengo la posibilidad de armar una carta braille o no tengo la factibilidad de hacer una carta que tenga alto relieve, que tenga macrocaracteres? Pues bien, hay otros recursos que nos podemos valer del personal que tiene que estar capacitado dentro del restaurante. Si es que no tengo una carta braille, pues el personal puede explicar, puede recomendar, puede leer la carta por la persona que está ahí. Si es que no tengo la posibilidad de tener una carta... perdona la interrupción, estamos un poco ya acabándosenos el tiempo y bueno, Denise había mencionado que en caso de que se cierre la sesión puedan ingresar nuevamente con los mismos, con el mismo link. Por favor, solo eso. Listo, gracias Norita. Bueno, voy a apurarme un poquito también creo que he hablado mucho. En el caso de los macrocaracteres, como les comentaba, tal vez si no tengo la posibilidad de adaptar una carta a macrocaracteres, puedo proveer al usuario de una lupa. Al final, el efecto es exactamente el mismo. En los siguientes eslabones que podemos encontrar en el tema del turismo será el transporte en el destino. Vamos a hablar de los vehículos que nos va a proveer las empresas de turismo para poder trasladarnos en los sitios turísticos. En el caso de los entornos, lo mismo. Vamos al tema de infraestructura. ¿Qué pasa con las playas? Las playas en muchos lugares del mundo están empezando ya a tomar estos... Una de las preguntas que nos estaban haciendo, Patti, era cómo hacían en el caso de, en esta situación de seguridad, cómo hacen con los elementos braille las personas ciegas, cómo actuaría tanto el servicio o el prestador de servicios turísticos como la misma persona usuaria de algún elemento en braille. Perdón, Rompa, ya se cargó el PDF ahora mismo. Denise, si me puedes repetir la pregunta, la verdad no te entendí. Alguien preguntó en el chat que en el caso de que hubiese alguien con un usuario del sistema braille, algún elemento en general, por el tema de seguridad, ¿cómo trabajaría esta empresa turística para darle o brindarle la seguridad a él o a ella, ¿no? ¿Elemento de metal, me dices? Solo pusieron cómo se hace con los elementos braille actualmente cuando estamos en esta circunstancia de COVID. Yo puedo responder si quieres, Patti. Sí, Pame. Ya.
Bueno, primero, todas las empresas obviamente tienen que tener un plan o una contingencia, protocolos para el uso de todos los objetos, ¿no? O para cómo va a desarrollarse todo el servicio turístico con la pandemia, ¿no? Entonces, el protocolo sería primero tener una desinfección constante, ¿no? De estos elementos. Tanto sean de metálicos, de plástico, siempre cada 3 horas se los debe desinfectar, pero adicionalmente la persona que va a hacer uso de este elemento debe antes de hacer uso del elemento tener una desinfección mediante gel o lavado de manos para poder hacer el uso, y después de hacer el uso debe hacer lo mismo. Y mientras está usando, mientras está palpando el braille, no debe tocarse la cara, obviamente. Entonces, con eso, con estas medidas y este protocolo que debe siempre decir la persona a cargo a las personas, yo creo que es la medida adecuada para el uso de braille. Mm. Sí, lo pueden... Denise, no sé si ya pudiste descargar el PDF. Sí, lo estoy colocando. Quería verificar que lo veas. Veo tu pantalla, pero no lo veo abierto. A ver. Ahí está, ahí lo ves. No, veo, solamente veo la pantalla. En todo caso, el problema es que, claro, no sé dónde está la sincronización. Solamente veo el nombre del archivo en la pantalla. No sé si solo veo yo eso o lo ven todos. Sí, todos. Yo lo veo aquí. Solo se ve el nombre del archivo, ¿verdad? Solo está el PDF Sí. nomás. Sí, solo está el PDF, no está abierto. Denise. No. Okay. Sí, lo tengo abierto acá y tengo la opción compartir pantalla. Cierra la ventana donde tienes abierto el archivo y solamente deja la pantalla donde está el PDF abierto. Ok. Ahí está. ¿Me puedes confirmar si ya lo puedes ver? No, sigue la pantalla solamente del Acrobat, pero ahora, bueno, Sí. sí, ahora sí. Bueno, no sé si podría cerrar la ventana de la derecha como para que sea un poquito más grande. Si es que no hay problema, igual ya lo veremos ahí. Y si lo puedes poner, porfa, en la diapositiva 14. Ahí, perfecto. ¿Estamos Sí, bien? está bien. Sí, ahí está bien, listo, gracias. Denise, solo una cosita, por favor, ¿podrías aceptarle la invitación de nuestra compañera Nora Kendo? Ya ingresó. ¿Podrías verificar porque ya justo... Están algunas personas esperando que les acepte. Ya está, pregunten si ya, perdóname, Sí. ya está, ya le he estado Perfecto. espacio. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Perdón, esta ya terminado. La siguiente. Perfecto. Sí, justamente ahí. Bueno, en el tema de recursos, bueno, básicamente considerar que hay un problema de audio. Hay un ruido
creo que tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, lo puedes cerrar. Perfecto. Bueno, en el tema de recursos y todos estos, básicamente estos 4 eslabones van muy ligados al tema de la administración pública. Esto hablamos de los gobiernos sectoriales, del gobierno central que puedan hacer para la implementación de recursos que nos permitan generar la inclusión de temas de accesibilidad dentro de eso. Por ejemplo, a nivel de las ciudades sería importante considerar la inclusión o la incorporación dentro de las entidades bancarias, por ejemplo, de cajeros accesibles, para que una persona con alguna discapacidad tenga una silla de ruedas, o sea, una persona ciega pueda hacer uso de estos elementos. En el tema de la administración pública, como mencionamos, si la administración pública no apoya los temas de turismo inclusivo, no da los recursos necesarios y las autoridades no toman el tema como relevante, difícilmente se podría hacer algo, difícilmente se podría llegar a algún tema importante. Actualmente, justamente con el tema de la pandemia, tanto la Organización Mundial de Turismo como muchas organizaciones de personas con discapacidad a nivel mundial han pedido que se llegue que se tome en cuenta el tema del turismo inclusivo para activarlo, para activar el turismo dentro de los diferentes países y dentro de las diferentes ciudades. Y de este tema es muy importante que la administración pública participe en este proceso. Si es solamente el resto de personas, va a ser un tema muy, muy complicado. Siguiente, por favor. Dentro de los objetos de evaluación en toda esta cadena, los temas claves que deben ser evaluados para considerar la accesibilidad y la cadena de accesibilidad dentro de la rama de turística, como habíamos visto a modo general y un poco breve anteriormente, vamos a considerar el acceso de los edificios, que los baños y los espacios dentro de las instituciones, sean hoteles, sean algún museo o cualquier tipo de espacio turístico, puedan permitir el uso de personas con discapacidad, ya sean las habitaciones mismas. Hay que considerar, por ejemplo, si una persona con discapacidad va a hacer uso de una habitación de un hotel, pues tendrán que tener ciertas consideraciones específicas. Si va a ser un usuario, una persona ciega o una persona en silla de ruedas, van a tener ciertas consideraciones muy puntuales y en este caso el personal puede apoyar mucho en este proceso. Siguiente, por favor. La gestión, el sistema de gestión de accesibilidad lo que va a cuidar es que todos y cada uno de estos pequeños eslabones y pequeñas piezas que van formando toda la cadena puedan llegar a complementarse de forma que todo fluya de una manera correcta. Es decir, que tanto la infraestructura, el transporte, el servicio por parte del personal, todo se encuentre encadenado para que todo el proceso sea correcto. En el tema de la información, proveer información en diferentes formatos es sumamente importante en temas turísticos. La movilidad, generar espacios en los que pueda una persona movilizarse sin ningún tipo de restricción y lo pueda hacer de manera autónoma. El staff, como habíamos dicho, el personal es parte fundamental dentro del sistema de la gestión y parte fundamental dentro de estas pequeñas piezas y eslabones que forman la cadena. El personal tiene que estar muy concientizado y muy formado en el tema de atención y protocolos de atención a personas con discapacidad, para que sepan qué hacer en ese momento, pero aunque no lo sepan, creo que lo básico es preguntar, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Qué necesita para que su estancia esté mucho mejor en eso? Aunque no tenga yo una formación, pero sí la idea es que al menos las personas puedan preguntar, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Qué necesita de mí para que su estancia sea mejor? En el tema de servicios de atención al público sería básicamente lo mismo. Que las instituciones cuenten con el personal necesario, con una concienciación, con una empatía, con una persona que va a necesitar cierta ayuda, que tengan la paciencia suficiente para atenderlo, por ejemplo, si es una persona con discapacidad intelectual, que le puedan explicar de una forma clara y sencilla lo que necesita hacer o a qué espacio debe dirigirse o para guiar a una persona ciega a un espacio específico. Y la usabilidad es el tema de que todos los elementos tienen que permitir un uso fácil y sencillo. Todos estos elementos, como vemos, siempre van a ir ligados al tema de los 7 principios del diseño universal que permitirán que se forme una cadena completamente. Siguiente, por favor. Y con esto termino mi parte. Muchas gracias por su atención. Qué pena haberme extendido un poco más de la cuenta, pero los dejo con mi compañera, la arquitecta Pamela Villacrés, para que continúe con el proceso. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Un poco retomando todo lo que mencionó Pati, son los conceptos básicos, los conceptos con los que podemos hacer un caso de estudio.
En este día, en esta presentación, les queremos indicar cómo es un diagnóstico a una cadena de accesibilidad en el transporte aéreo. Muchos de nosotros hemos realizado viajes, hemos ido en un vuelo y podemos ver, en el caso de personas con discapacidad, que no siempre son considerados en todos los puntos, desde el inicio hasta el fin. Entonces es muy importante a nosotros como personas encargadas del sector turístico el darnos cuenta cómo inicia y cómo termina esta cadena de accesibilidad. Entonces es muy importante, ¿no? Lo que tenemos aquí en la diapositiva, que es que la cadena de accesibilidad identifica 9 etapas que garantizan a los pasajeros realizar un recorrido seguro, autónomo y cómodo. Es muy importante el tema de que sea seguro, que sea autónomo y que sea cómodo. Como habíamos visto en las diapositivas anteriores, seguro puede ser, ¿no es cierto?, para personas con discapacidad o en sí para todas las personas. Como primer punto tenemos el antes del viaje, después en la llegada a la infraestructura, el preembarque, el embarque, durante el viaje, el desembarque, abandonar la infraestructura, cuando salimos de la infraestructura, qué pasa y después del viaje. Analizar todas las etapas que el pasajero debe realizar, desde el momento de la llegada al aeropuerto hasta su destino. Siguiente, por favor. En este caso, en el primer punto, donde decíamos antes del vuelo, ¿no es cierto? Son las facilidades de acceso a toda la información que tenemos. La información del viaje, hacia dónde vamos, cuáles son los puntos que queremos visitar, cuál es el día, a qué aeropuerto, cuáles son los precios, cómo voy a comprar el pasaje aéreo, necesito asistencia, no necesito asistencia, qué tipo de asistencia necesito. Después tenemos la llegada al aeropuerto. Entonces ahí lo que tenemos que darnos cuenta son las facilidades para la llegada y la deambulación en el aeropuerto. El transporte con el que voy a llegar, el transporte, hay muchas veces que la infraestructura es muy grande y necesito transportarme de un punto A a un punto B. ¿Cómo es el ingreso al aeropuerto? Como punto número 3, tenemos el preembarque, que es en un modo terrestre, que sería la asistencia y elementos de señalización, información y direccional. Una recepción de los pasajeros para que se le pueda dar la información, el registro del equipaje, cómo llego al sitio, cómo pongo mis maletas, a quién doy las maletas, el uso de los servicios en sí en el lugar y la información de los vuelos o la información del transporte, ¿no? De la ruta que voy a tomar, qué bus tengo que tomar o qué tren tengo que tomar. Siguiente, por favor. En el preembarque aéreo, de igual manera que en el preembarque terrestre, es la asistencia y servicios, dispositivos específicos, ¿no es cierto? Tenemos ahí los controles de seguridad, tenemos que darnos cuenta que muchas veces los controles tienen que ser adaptados para todo tipo de personas que vayan a pasar por los mismos. La localización de las rutas, son muy importantes los planos ápticos, en el caso de personas con discapacidad visual, para que tengan una idea general de cuáles son los recorridos que tienen que realizar dentro del aeropuerto, el uso de servicios, la información de los vuelos y las puertas de embarque. En cuanto ya al embarque en una etapa 5, existen mecanismos que facilitan el acceso y la asistencia. La recepción de los pasajeros, el protocolo de embarque y en sí el embarque. Cómo voy a subir al avión o cómo voy a subir al tren, al sistema de transporte terrestre, etc. En el vuelo en sí, no es la asistencia en el vuelo, la información en diferentes formatos.
la recepción de los pasajeros, el diseño de la cabina. Puedo ingresar en esa cabina con la silla de ruedas. ¿Qué dispositivo tiene en sí el avión como para poder yo cruzar, yo usuario de silla de ruedas, para poder cruzar todo el pasillo? Ya. La etapa número 7, que es el desembarque, de igual manera es el proceso de desembarque, el recorrido a puntos de equipaje. Protocolo de desembarque, la recepción de los pasajeros, la conexión si existiera con otros vuelos, el reclamo del equipaje, trámites de aduana, cómo me van a atender en aduana, qué información tengo que dar, las personas que están atendiéndome ahí saben lengua de señas, todas estas pequeñas cosas que permiten que sea accesible toda la cadena. Salir del aeropuerto, recorridos del pasajero hasta el sitio de los estacionamientos, el uso del servicio, vuelos, información, salida del aeropuerto, transporte. Y después del viaje es el servicio de soporte de atención al usuario. Mi viaje fue placentero al 100%. Mi viaje, qué inconvenientes me encontré. ¿Cómo puedo yo expresar tanto a las agencias como a los aeropuertos o a los hoteles donde yo fui? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hay otro tema que es también muy importante. Es las ordenanzas y las normativas con las que el Ecuador y Quito, en este caso, que es donde nosotros vivimos y que lo hemos analizado como más a detalle, tienen, ¿no? Y que pueden garantizar que tanto el turismo y las personas con discapacidad puedan acceder. ¿Ya? Primero tenemos la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2018 y la Ley Orgánica en Discapacidades. Estas dos leyes permiten y son la parte jurídica con la que una persona tiene las garantías de tener el acceso al turismo. Entonces tenemos el capítulo 2 de los principios rectores de la aplicación en el numeral número 8, que es sobre temas de accesibilidad. La sección 4 de la cultura, deporte, recreación y turismo. Amén. Hola. Creo que, no sé si se perdió. No, está conectada. Qué raro, espérenme. Pati, ¿nos puedes compartir un poco más? El tema de las ordenanzas es un tema, sabes, que es súper, súper importante, por lo menos acá en Guayaquil, al momento que hicimos el contacto con ustedes, con Ecuador Construye Accesibilidad, sí, y habiendo iniciado algunas acciones desde el 2018, estuve en Quito y hay una cosa bien interesante, porque en el centro histórico entiendo que hay una normativa, una ordenanza muy puntual que les exige, y eso es lo importante, la exigencia y la sanción, y no es porque uno quiera ser, uno dice machetero, pero lamentablemente si no hay sanción, muchos de los empresarios turísticos, por lo general, lo que hace es darle por debajo de la mesa a la persona del municipio, del GAT local, y te pone lo que tenga que ponerte para pasar. Porque mira, tomando un poco la experiencia que nos daba Pamela hace un rato,
recuerdo que una persona en silla de ruedas viajó de Guayaquil a Quito y de Quito viajábamos a Cotacachi. Entonces ella me decía, volamos en vuelos diferentes y nos encontramos ya más bien en Cotacachi. Y al día siguiente dijo, discúlpame que me atrasé un poco, es porque la silla me la estropearon y no tenía acá, llegando acá, donde poder encontrar un lugar donde me arreglen la silla porque se me le salió un clavo, no sé. Wow. Entonces, yo como usuaria de mis sillas de ruedas, me estás dañando mi medio de transporte. No es la silla más, no es el elemento más, es con lo que yo me muevo. Entonces, después del viaje, recién quejarse, a mí sí me parece muy, muy terrible, porque lo haces con un local, pero ¿qué pasa si lo haces con un extranjero? Quien está haciendo la operación turística es muy, muy complicado. Bueno, dentro de las ordenanzas de Quito, dentro de la 172, se tocan varios temas con relación a la accesibilidad universal dentro de los diferentes espacios. Sin embargo, los temas son súper puntuales y básicamente en casi toda la norma, lo único que suelen mencionar es referirse a la norma tal, pero incluso la ordenanza está bastante desactualizada. En el año 2018 se realizó la actualización del capítulo NEC de construcción del capítulo de accesibilidad universal. Ese capítulo es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, no solamente para Quito. Lastimosamente no es demasiado conocido, pero ahí se encuentran los criterios y los requisitos mínimos en los que al menos deberían cumplir los diferentes espacios de uso público. No lo podemos atribuir a los privados, pero sí a zonas públicas dentro de esos espacios privados. Por ejemplo, si hablamos de una urbanización, dentro de esa urbanización si tiene un parque, ese parque sí debería cumplir con los criterios de accesibilidad porque es un espacio de uso público. Con referencia al tema puntual del centro de Quito, así como el de la zona de Mariscal, zona La Mariscal, perdón, existen reglamentos especiales para zonas como temas turísticos. Se han incorporado ciertos temas y ciertos criterios de accesibilidad, no son muy igual, sin embargo, por ejemplo, en el centro histórico se ha empezado a trabajar en un proceso de peatonización de las principales vías y la colocación de pisos portátiles en esos recorridos. El problema es el desconocimiento por parte de los profesionales, porque muchos de ellos desconocen para qué sirve el piso podotáctil. No saben cuál es la diferencia entre el piso guía y el piso de advertencia. Entonces, lo que se ve en el centro histórico es la mala colocación y la mala utilización de esos elementos. Colocan unas 10 baldosas de piso podotáctil guía y a continuación 10 baldosas de piso podotáctil de advertencia. Y van bordeando la caja de la tapa de las cajas de revisión o cosas por el estilo. Caso similar ocurre en la zona de la Mariscal. Los pisos guías son colocados como adornos alrededor de los arbolitos que están en las aceras. Entonces no hay un uso correcto, a pesar de que existe reglamentación, una reglamentación desde la NEC, que ya es, digamos que, un poco más ligada al tema de la construcción y que la hace obligatoria, no solamente por la NEC en sí, sino porque el COTAD especifica que se tienen que utilizar todas las normas ecuatoriana de la construcción mediante el órgano rector, que en ese caso fue Midubi quien actualizó ese documento y tuve la oportunidad de participar, pero no es un elemento que sea muy conocido, no es algo que se haya difundido tanto en los profesionales e incluso en los que lo conocen. Lo que suelen y he escuchado lastimosamente es que no hay el recurso, digamos, o muchas veces las ganas de utilizarlo. Pero hay muchas normas, como mencionaba Pame, en la norma de Quito existe la norma nacional a nivel NEC. El municipio de Quito, desde la Secretaría de Inclusión, sacó un programa para impulsar un poco el tema de accesibilidad. No se tocan los... creo que hay un poco que profundizar en el tema de la accesibilidad al medio físico para mejorarlo, porque lastimosamente el CIA, el símbolo internacional de accesibilidad, sí está siendo mal usado en ciertos sectores, especialmente en la zona de la Mariscal. Ya estoy aquí, mil disculpas, tuve un problema con la computadora, no sé qué le pasó, se reinició, pero ya es la computadora. Dale, Pame. Sigue, Pame. Ya. Entonces, un poco retomando y más o menos con la conversación que estaban teniendo,
hay la Agenda Nacional para la Igualdad, la Ley Orgánica de Discapacidades, que son como las leyes, la parte que garantiza los derechos de todas las personas en el acceso al turismo. Entonces también, como ustedes pueden ver en la Ley Orgánica en Discapacidades, tenemos que la política pública lo que quiere es promover a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo, de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación. En cuanto a la normativa ecuatoriana de la construcción, es una normativa técnica de obligatorio cumplimiento. Esto quiere decir que toda la infraestructura urbana y arquitectónica debería cumplir con ciertos parámetros o características para ser accesibles. En cuanto a la ANEC, se basa mucho en es la base técnica de la normativa INEN, ¿no? Entonces, todas las normas INEN recopiladas en un documento, lo cual garantiza que toda la infraestructura tenga niveles de accesibilidad. La ley de turismo, quisimos ponerla a la ley de turismo porque al final es el ente, el Ministerio de Turismo, con el cual nos garantiza ciertos parámetros para que el turismo sea accesible. Sin embargo, no hay muchas cosas en específico y es muy general lo que te dicen, ¿no? en la ley y en todos los documentos relacionados al turismo. Siguiente, por favor. En cuanto al Distrito Metropolitano, tenemos la Ordenanza 172 en el anexo de Urbanismo y Arquitectura de la ciudad de Quito, en donde nos habla de la infraestructura urbana y arquitectónica. Tiene ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, habla sobre los estacionamientos, cuál es el número de estacionamientos que debería tener una infraestructura de acuerdo al número total de estacionamientos para personas con discapacidad. Igual, qué número de estacionamientos requieren, bueno, eso está en la ley, ¿no? ¿Qué número de estacionamientos deberían existir en la vía? Que debería ser un 2% de estacionamientos, por ejemplo, de zona sur, el 2% debería ser destinado para personas con discapacidad y debería tener toda la infraestructura para personas con discapacidad. Muchas de estas normativas hay veces que no las vemos que se cumplan, sin embargo, están ahí, ¿no? La Ordenanza Metropolitana sobre la Actividad Turística menciona en la sección 2 de los prestadores de servicios turísticos y turistas, brindar las facilidades necesarias a las personas, ahí mencionan, ¿no? Con necesidades especiales y a las personas de la tercera edad, con condiciones que garanticen su seguridad y comodidad en el cumplimiento de la normativa nacional y metropolitana. Adicionalmente, ¿sí? Pame, discúlpame una preguntita. ¿Existe quizás o conocen ustedes de alguna otra ordenanza adicional a esta que ustedes tienen para como zona especial de turismo en el centro histórico, en algún otro municipio acá en Ecuador? Bueno, en la ciudad de Otavalo no es exactamente como centro turístico, pero en Otavalo existe una ordenanza que habla sobre el tema de, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero habla sobre el tema de las personas con discapacidad en general. Y los accesos, temas de accesibilidad. Ahí toca varios temas, no es algo puntual como temas de turismo, pero se fundamenta en diferentes aspectos. Por ejemplo, como en toda la ley, pago de impuestos, tarifas reducidas, que tienen que tener acceso a los servicios, que las instituciones tienen que considerar los temas de accesibilidad para garantizar que las personas incluyan, que las personas puedan ingresar a los espacios y hacer uso de esos, que los servicios tienen que ser accesibles. Es uno de los temas. Ahora, me parece que era en Riobamba, también había una que era para la eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio de uso público. Sin embargo, ya no... Baños, dice que también hay algo de normativa de ese tema y también de prevención de riesgos. En baños, ¿no? Sí. ¿Y Cotacachi? Porque
Cotacachi Cotacachi sé que estaban, sí, en Cotacachi sé que estaban haciendo algo, no te podría decir específicamente qué, pero tengo conocimiento que estaban trabajando también en el tema de inclusión y de accesibilidad. No sé hasta qué punto llegaron y no sé si tienen formulado ya un documento como tal, pero sí han empezado también a tocar temas puntuales. El asunto es que, como decía, que las leyes existen, los documentos existen, lastimosamente no se llegan a cumplir como está puesto en la ley. Exacto, exacto. Pame, disculpa. No, no te preocupes. Igualmente en el capítulo 2, facultades, competencias en el ámbito del turismo, en donde establecen que se debe promover en coordinación con entidades públicas y privadas y asociaciones sociales la prestación de servicios turísticos accesibles a la población a fin de contribuir al pleno ejercicio del turismo social. Ya, en base a esto, el año anterior existieron algunos proyectos enfocados en mejorar ciertas áreas de la ciudad y hacer Quito más accesible. Se hicieron algunos trabajos muy puntuales, se trabajaron en espacio público, pero como decía Patti, hay una limitante muy grande que es el desconocimiento por parte de las personas, de los técnicos que hacen los proyectos. Entonces había había muchas ganas de, por ejemplo, realizar proyectos ya enfocados a personas con discapacidad visual, con pisos podotáctiles y con planos ápticos. Sin embargo, no conocían mucho del tema. Entonces, sí hubieron algunos problemas técnicos en cuanto a pisos podotáctiles, que no sabían cuándo se ponía, cómo se ponía o en dónde había que ponerlos, o sencillamente no existe, por ejemplo, empresas que tengan productos asequibles para comprar, por ejemplo, planos ápticos. Entonces, todos estos han sido como limitantes para poder poner en práctica toda esta normativa y todas estas leyes a nivel nacional y también a nivel ya de cada ciudad o cada provincia. Claro, sabes que yo estuve en Machala y sorry que me meto un poco en la conversación, es porque estamos casi que con el tiempo cortito y sí quisiera aportar con algo que por seguro algunos de los participantes están interesados en conocer algo más del Ecuador, ¿no? Entre que funciona y no funciona, ¿no? Entonces, yo estuve en Machala el año pasado y habían los vados construidos bien, me parecen bien. Ojo, yo no soy arquitecta, soy licenciada en turismo, pero me pareció que estaba todo bien, los vados, incluso habían puesto unos pasamanos, pero el tema era que el piso, justo ese día yo llegué en la noche y lo vi todo bonito, incluso iluminado el centro de la ciudad. Al día siguiente llovió y me tocó salir, casi me caigo. Era un piso, eran unas baldosas terribles, eran estas de baño que son más bien para caerte y que no te brindan seguridad. Entonces, ahí es cuando tú bien dices que no están los profesionales realmente capacitados en estos temas de accesibilidad universal, porque se pierde dinero, se pierde presupuesto cuando se hace todo mal construido y te toca botar y volver a construir. Sí, y también hay que tener una consideración, ¿no? No es lo mismo haberlo diseñado desde el principio accesible a que tener que adaptarlo. Entonces, es un gran problema en las ciudades. En la ciudad de Quito, por ejemplo, el construir los vados y las rampas es bien complicado, porque en las esquinas, todas las esquinas tenemos pozos de revisión de cajas de hormigón armado, las cuales hacen bien complicado hacer rampas. Entonces hay que hacer un trabajo de infraestructura súper grande como para hacer las rampas. Entonces por eso es que se han implementado estas como orejas de elefante o las extensiones de acera, tratando de comernos o hacer más corto el espacio del cruce con el objetivo de también hacer la rampa. ¿Ya? Entonces es diferente, ¿no? Si es que lo diseñas desde el principio, va a ser 100%